Y bueno, yo me pongo ya en vereda porque vengo aquí a traeros un manga de terror. Así que, sin más, voy a hablaros de La invasión de los hongos del espacio, de Marina Shirakawa y publicado por Diablo Ediciones. Bueno, la premisa era harto sencilla. Es verdad que nos lo vendían desde Diablo como una mezcla entre ciencia ficción y el género de zombie. De hecho, ya lo he comentado antes cuando estaba haciendo el Raviólico, que iba a hablar de algo parecido al género de zombie o derivado del género al menos. Y la historia empieza tal que así. Aoki, que es un chaval de primaria, y su profesor Sada están en el campo, puesto que el muchacho había sufrido un pequeño accidente y para que no se quede solo se queda con él. Y un día un platillo volante se estrella en las montañas de Japón. Se estrella por allí, por la zona en la que estaban ellos dos. Van a verlo, descubren que está el platillo volante y tiene un visitante dentro. Pero claro, el problema de ello no venía con el visitante, sino unas esporas de parásitas de hongos que había a bordo del ovni y que poco a poco van comenzando a invadir todo lo que es la zona. Por un lado, el gobierno japonés decide lo que es ocultar la noticia del descubrimiento del objeto volante para que no cunda el pánico, pero poco a poco empieza a haber una pequeña invasión silenciosa de esos hongos. Obviamente lo que he dicho, sin ser género de zombie per se, pero sí que tiene un poquito de eso a lo largo de que los personajes se van infectando y así vemos la familia de este muchacho o los vecinos, la gente allegada, cada vez más se van infectando por este parásito, creando una sensación de inseguridad y por supuesto de terror y opresión, que es lo que caracteriza a este género. El tono en general es un tono, la verdad, que bastante desolador, porque es que no te deja títere con cabeza. Pero si os digo la verdad, es una lectura que me ha parecido en ese aspecto amena. Ahora, tiene otras cositas que a mí, por ejemplo, me han sacado un poquito de la lectura. Y es que a cada capítulo, porque esto no está separado por capítulos, como podría ser capítulo 1 o capítulo 2, sino que hay como diferentes intersecciones en las que el autor se pone a hablar de los hongos, de los ovnis, se pone a divagar un poco de esto, que para mi gusto les corta el rollo, básicamente, porque cuando tú estás en mitad de la acción y de repente te pones a hablar del hongo tal que crece en la llanura de no sé qué y no sé cuánto, que será muy informativo, muy interesante, pero es un cortarrollo, vamos a decirlo como son. Entonces, ese aspecto la verdad que sí que me ha gustado un poco menos. Pero bueno, vamos a seguir desglosando y voy a hablar un poquito del dibujo. El dibujo, si os digo la verdad, me ha parecido un dibujito de la época. Hablamos de que esta obra originalmente se publicó en 1976 y el dibujo, ya sabéis que partía mucho de, por un lado, en lo más shonen de Osamu Tezuka, o de Gonagai también, por así hablar un par de autores. Y en el género de terror, obviamente, quien estaba en el candelero era Kazuo Umed. Entonces, obviamente, el dibujo de Marina Shirakawa recuerda, obviamente, al dibujo de Umed. De hecho, a mí es lo primero que me ha llamado la atención y lo primero que me ha cautivado. La verdad que cuando, por ejemplo, los personajes que parasitan y todo eso, y los dibujos así más grotescos, la verdad que están muy chulos y recuerdan poderosamente a ese autor, sin que restarle un ápice de importancia al autor principal, porque la verdad que en ese aspecto lo hace muy bien. Sin embargo, cosas que yo he estado leyendo por ahí, por ejemplo, antes de hacer yo mi reseña, he leído algunas cuantas críticas y en zonas negativas han dicho algo que a mí me ha resultado muy curioso y es que estoy de acuerdo porque no me había dado cuenta. El dibujo a veces es excesivamente estático y la transición entre viñetas no siempre están demasiado tan pulidas o tan fluidas como se esperaría. Por eso digo que el ritmo narrativo a veces se ve
afectado por esto. Eso, si lo sumamos a esas diferentes intersecciones, pues hace que el ritmo narrativo a veces pegue un frenazo innecesario, para mi gusto. Sí, la verdad que la narración es un poco cortante a veces, ¿no? Un poco extraña. Es lo que tú decías, al principio esta invasión de platillos volantes y de hongos y tal, ¿no? Comienza en las montañas de Japón, pero se va extendiendo por todo el planeta, casi podríamos decir, ¿no? Japón para empezar, que es donde está centrada la historia, pero después por todo el planeta. Y es verdad que la narrativa nos ayuda un poco a ver ese increciendo, ¿no? Y de buenas a primeras muchas veces terminas de leerte, como tú decías, un tramo donde lo que nos están es contando en forma de prosa, pues algunas historias y leyendas sobre criaturas champiñónicas del Japón, y cuando retomamos la historia está la cosa ya como muy avanzada, ¿no? Se ha contaminado todo el mundo, la familia de tal está ya medio muerta y tal, y no sé, es verdad que la narrativa en ese sentido no me ha funcionado del todo, aunque sí es verdad, también te lo tengo que decir, que cada tramito que nos iban contando, en formato cómic me refiero, me parecía atractivo, tío, te contaban como historias, historias no, segmentos, ¿no? De esta invasión. En algunos muy turbios, como la parte en la que tú dices que la familia del protagonista acaba infectada y el pobre se tiene que enfrentar a ellos y demás. Y no sé, a nivel terror, a pesar de todo, me diría que me ha funcionado, tío. Bueno, dejando esto un poquito de lado, si os parece voy a hablar de la edición. Y es que una cosa que no he comentado hasta ahora es que es el primer manga que edita Diabolo. O sea que era algo para celebrar. Nos ha editado un tomo en A5 con rústica en tapa blanda, básicamente, unas 200 páginas en blanco y negro. A 19,95. Es decir, que tiene un prólogo, que por cierto el prólogo está en occidental. No está en formato de lectura oriental, es curioso. Tú empiezas la última página y la última página es la primera página del prólogo. Es curioso y ahí dan mucha información ya no solamente del autor, sino también de obras por el estilo, de gente que estaba un poquito flipada con el tema de los ovnis, de esas librerías que había en los 50 japonesas, que me parece que se llaman las Kaishon, y la verdad que está interesante. Está interesante. Sin embargo, yo creo que el punto gris ahí es ese precio, que la verdad que 20 eurazos por 210 páginas en blanco y negro y una edición que la verdad que la veo sin solapas ni nada, la veo muy, muy corrientucha. Lo que antes se llamaba, no sé si os acordáis, la edición económica. Porque antes había algunos cómics que yo veía en este formatito, como por ejemplo Battling Boy o alguna de estas de la saga del Reino Oscuro, no me acuerdo cómo se llama, de Stephen King. Eran estas como las ediciones de bolsillo y eran bastante más económicas, pero aquí, coño, son 20 pavazos. Y la verdad, os lo digo sinceramente, me ha dolido bastante. Sí, la única excusa que tienen es que es más grande que un Tankobon, que al final es un poco rollo tamaño Kazemban, podríamos decir, ¿no? Pero las calidades, como tú dices, sin sobrecubierta, sin solapa, sin nada, pues da un poco la impresión de lo que tú has dicho exactamente, tío. La edición es económica. Eso es. Pero de económica tiene poco, cojones. No. Pero bueno. En resumen, ya lo que digo para terminar es que es un manga que, si bien me ha gustado en general, en términos generales, en otros lados la verdad que se me ha hecho un poco farragoso. Y la verdad que me hubiese gustado que hubiesen pulido más el autor, un poquito más esto, y no hubiese interrumpido tanto, porque es que lo podía haber dejado todo esto al final o incluso como extra y no cortar la lectura de manera tan evidente. Ese es mi fallo, pero bueno, en general se puede decir que, como bien ha dicho Oliver antes, como lectura de terror yo creo que funciona y eso está bien.